Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor, en esta mañana que Dios nos ha permitido, por su gracia y su misericordia, estar otro día más de vida, poder respirar, caminar, poder estar en salud, poder tener la fuerza para trabajar el día de hoy y llevar a nuestra casa el alimento y el sostén de nuestro hogar. Agradecidos estamos de Dios por otro día más que Dios nos permite pelear esta batalla de la fe y echar mano a la vida eterna. Hoy queremos tocar en el libro de Efesios, capítulo 2 del libro de Efesios. Le vamos a dar lectura hasta el verso 6. Y queremos que todos aquellos que puedan estar escuchando este video durante el día, durante la noche, 3 días después, unos minutos después, esta palabra le edifique su vida y le haga entender a usted cuál es el concepto de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y quiero tocar el libro de Efesios, capítulo 2, verso del 1 al 6, y dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecado, cuando estábamos sin conocer a Cristo, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, ¿ves? Siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Siguiendo qué? Las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Leemos eso otra vez. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. La misma haya cabida en nosotros y en nuestro corazón. La pongamos por acción y por obra, para no convertirnos en oidores olvidadizos, sino en hacedores de la misma. No te pido que le añadas bendición, porque esta palabra es bendición para el que la oye. Te pido que te glorifique y la palabra haya cabida en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Mira la importancia del evangelio. Hemos venido tocando diversos temas durante la semana en el desayuno espiritual. Y hemos venido tocando el punto que el evangelio no es obra de la carne. No se llega a la salvación a través de la carne. Por eso Jesucristo murió por el pecado del mundo, para que a través de la sangre de Cristo fuéramos redimidos, fuéramos levantados y pasáramos, como dice este libro de Efesios, de muerte a vida. Dice la Biblia en el primer versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿ves? En vuestros delitos y en pecados. Estábamos muertos. Los caminos del hombre sin Cristo eran caminos de muerte y de perdición. Son caminos de muerte y de perdición.
todo aquel que ande en el evangelio, o todo aquel que ande los caminos de Dios bajo la carne, dejándonos llevar por la carne y por los pensamientos, estamos en camino de muerte, de perdición. Aquí mismo lo dice la palabra. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, no ahora que estamos en Cristo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, para donde iba el mundo íbamos nosotros. Donde se metía el mundo nos metíamos nosotros. Por eso el cristiano no está aquí para seguir la corriente de este mundo. El cristiano está aquí para obedecer a Dios y para caminar en los caminos de Dios conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad de los aires. ¿Quién es ese? Satanás. El enemigo de las almas, el que vino a matar, a robar y a destruir. El que está como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, este mundo, la corriente de este mundo está conforme al príncipe de los aires, de la potestad de los aires, de Satanás. Entonces dice, de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que desobedecen la palabra de Dios, aquellos que desobedecen el plan de salvación, aquellos que no quieren saber nada de la verdad, aquellos que no quieren venir a los pies de Cristo, son los llamados hijos de desobediencia. Todo aquel que desobedece la palabra de Dios, todo aquel que en un momento aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador, pero ahora quiere vivir un evangelio conforme a la carne, conforme a sus pensamientos, conforme a lo que ellos creen y no conforme a la palabra establecida, que es la que vamos a entender a través del Espíritu de Dios. Porque la Biblia no la podemos entender o no la podemos interpretar si nosotros estamos siguiendo la corriente de este mundo y los pensamientos de la carne. Si nosotros estamos viviendo bajo el dominio de la carne. Por eso la Biblia dice que hay una batalla interna en nosotros, entre el espíritu y la carne. ¿Para qué? Esto yo lo he dicho otras veces, pero vuelvo y lo recalco porque es menester que usted entienda esto. Que el evangelio es algo espiritual. El evangelio no es carnal. Si usted toma este evangelio y si usted toma la Biblia para leerla y escudriñarla, pero usted no tiene ninguna relación con el Espíritu de Dios y usted no deja que el Espíritu gane esa batalla contra su carne, contra sus deseos, contra sus pensamientos, pues usted va a ser arrastrado por su carne y la carne opera conforme a la corriente de este mundo y este mundo opera conforme al príncipe de las tinieblas, a Satanás, hermano. Mire, entienda esto bien, amado. El evangelio es espiritual. Usted va a leer la palabra de Dios. Usted tiene que ponerse en oración. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar la presencia. Usted tiene que buscar el redarguir del Espíritu. Usted tiene que decirle, Dios mío, guíame, ayúdame a interpretar tu palabra. Llévame a la profundidad de esta palabra. ¿Qué es lo que tú quieres decir? En la carne no se puede hacer eso. Siguiendo otro hombre, no se puede hacer eso. Si usted no tiene una relación con Dios, usted se pone a leer la Biblia, usted va a sacar sus propias conclusiones conforme a sus pensamientos carnales. La carne no se puede someter a lo que es del Espíritu. Por eso es la batalla interna entre lo que nosotros queremos hacer y entre lo que debemos de hacer como cristianos genuinos, gente que siguen a Cristo, que han decidido seguir a Cristo, que le han pasado el timón de su vida a Cristo. Por eso, entendido de que tenemos que vivir bajo el Espíritu. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Pero mira lo que dice el verso 3, que es el que estamos desarrollando y leyendo. El verso 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de vuestra carne y de vuestros pensamientos. Ay, es que yo pienso que las cosas no son así, en la carne. Es que yo pienso que Dios no se mete en nada de eso, en la carne. Sacamos conclusiones en la carne. Nuestros pensamientos nos dominan porque nuestros pensamientos son pura carne, pura carnalidad, pura humanidad, puros pensamientos propios. No pensamientos que vienen ilustrados, iluminados por el Espíritu de Dios. Entonces esos pensamientos son los que nos pueden llevar a vivir un evangelio erróneo. Un evangelio donde tenemos parte de cosas que son verdades y muchas y el porciento grande de ellos son mentiras creadas por nuestros pensamientos, por nuestra manera de pensar y por nuestra carnalidad y por nuestros deseos, lo que nosotros deseamos hacer en el evangelio. Por eso que cuando chocamos con la palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, la palabra que es como fuego, la palabra que es como martillo que quebranta la roca, cuando chocamos con esta realidad, no queremos someternos y tenemos la excusa grande porque andamos bajo la carne y queremos que la Biblia cumpla nuestros deseos y nuestros requisitos. Mas, sin embargo, la Biblia no tiene por qué cumplir nuestros deseos, nuestros requisitos. Nosotros estamos aquí para cumplir con lo que está escrito, fuera de nuestros deseos y de nuestros requisitos como cristianos, o de nuestros requisitos humanos. Pero entonces dice la Biblia, en los cuales estuvimos en otro tiempo, viviendo en otro tiempo bajo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, por estar andando así, haciendo lo que nos da la gana, haciendo lo que queremos, porque cuando vivimos bajo la carne, vivimos fuera de ningún gobierno. Vivimos en nuestro propio gobierno. Nosotros mismos nos gobernamos. Por eso en el mundo hay un montón de reglas. En el mundo hay un montón de normas que las rompemos. Que cuando nos da la gana la rompemos y cuando nos da la gana la seguimos. Eso es cuando estamos sin Cristo. ¿Ves? Cuando nos daba la gana de romper las reglas, la rompíamos. Porque nosotros éramos dueños de nuestro propio pensamiento, estábamos bajo la carne y nuestros propios deseos. Hacíamos de otra manera lo que nos daba la gana hacer. Aún habiendo reglas y normas. Aún habiendo reglas, no te comas la luz roja, nosotros nos comíamos la luz roja. Aún habiendo un stop sign o un pare, nos comíamos el pare. Aún diciendo no hagas esto, a reglas y leyes que nos prohíben, lo hacíamos. Porque andábamos bajo nuestro propio gobierno, nuestro propio dominio. No había nadie que nos dijera qué teníamos que hacer o cómo teníamos que hacerlo. Lo hacíamos nosotros como nos vinieran ganas de hacerlo, bajo nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos. Entonces, esa actitud no se puede llevar al evangelio, porque terminamos viviendo un evangelio distinto. Por eso la Biblia dice que si a un ángel del cielo viene a presentarnos un evangelio distinto al que está escrito, llámese anatema. Porque el enemigo se aprovecha de la carnalidad y del poco deseo que tenemos de servirle a Dios como debe ser, porque andamos bajo la carne y no bajo el dominio del Espíritu. Y estoy hablando con personas que están en el evangelio, que hablan de ser cristianos, mas sin embargo el dominio, o lo más que los domina a ellos, son sus pensamientos carnales. Y por eso cogemos la Biblia y establecemos en la Biblia y creamos en la Biblia nuestro propio evangelio. El peligro de vivir bajo la carne y leer la palabra de Dios bajo la carne. El peligro es traer una interpretación la cual no es la correcta y comenzar a vivir conforme a lo que nosotros interpretamos, pero en la carne, bajo nuestros propios pensamientos. Entonces dice, lo mismo que los demás éramos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. ¿Qué quiere decir ahí? Yo estaba en pecado y Él limpió mi pecado. ¿Cómo limpió el pecado de nosotros? ¿Por qué nos dio vida con Cristo? Porque Cristo fue crucificado. Y a través de esa crucifixión, esa sangre que derramó Cristo en el madero, dice que al tercer día resucitó entre los muertos. Y esa sangre, cuando aceptamos a Cristo como único exclusivo Salvador, la sangre